Y esta dimensión de lo utópico tiene que ver con las diferentes manifestaciones de lo que podríamos llamar de manera conjunta pensamientos para la liberación. Y yo digo, obviamente sí tiene que ver con eso, ¿sí? Porque, digamos, el pensamiento o las diferentes manifestaciones del pensamiento para la liberación traían a su base, diríamos, esta, vamos a decirlo así, utopía, si me permiten, jugando con todas las ambigüedades de los términos, de lograr una liberación integral en nuestra América y a nivel mundial. ¿Cuáles son los antecedentes de este pensamiento? Bueno, por un lado, todo esto que hemos dicho, pero sobre todo para la época, mediados del siglo pasado, uno, hecho histórico, la Revolución Cubana se había producido. Dos, todo lo que se conoce como la literatura del boom. Tres, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el teatro popular de Augusto Boal. Luego, todo el desarrollo de la teoría de la dependencia, ¿sí? Y, frente a esto, el desarrollo de la teología de la liberación y, posteriormente, lo que se conoció como filosofía de la liberación. En general, respecto de todos estos movimientos, mencionados así, habría que decir con toda claridad que tienen que ser examinados con todo cuidado. Por un lado, porque hay desarrollos y variantes personales. No es lo mismo el Paulo Freire de la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido que el Paulo Freire que tendrá que salir de Brasil después por el golpe de Estado de 64. ¿Sí? Hay variantes muy importantes en su pensamiento. Y lo mismo podríamos decir de diferentes variantes en la literatura. No es lo mismo el Vargas Llosa de aquellos años que el de hoy, por simplemente mencionar eso. No es lo mismo, digamos, las diferentes versiones al interior de lo que podríamos denominar teologías de la liberación, en plural, o para la liberación, y lo mismo podríamos decir en el caso de las filosofías para la liberación. Bueno, me tocó a mí tomar la decisión en su momento de trabajar sobre ese tema y me pareció que era lo que yo podía aportar en aquel momento, en aquellos años, después del golpe del 76 aquí en Argentina, y me detuve en ver las diferentes propuestas de aquello que se presentaba como un movimiento, un grupo, una filosofía, etc. Y no fue ni un movimiento, ni un grupo, ni una filosofía, sino varias versiones distintas, con diferentes posiciones teórico-filosóficas, políticas e ideológicas. Y eso tiene que ser analizado contextualizadamente con mucho cuidado. A lo que yo llegué en aquellos años, examinando todo lo que había disponible, es que, digamos, me sirvió tomar como eje la posición que se adoptaba en ese momento frente al conflicto social, a lo que podríamos, así de manera escueta, señalar como lucha de clases, pero lucha de clases que está clarísimo. En aquel momento el énfasis se ponía en una manera de ver la lucha de clases y hoy está claro que la lucha de clases es lucha étnica, es lucha por reconocimiento identitario, es lucha de muchos otros factores entran en juego allí. Pero el eje estaba allí y pensemos que el eje estaba allí en un país como Argentina, bueno, bastante industrializado en relación con los colegas del resto de nuestra América y al mismo tiempo con una organización sindical que podía en una huelga paralizar el país. Uno dice, bueno, para nosotros era normal. Si se llamaba huelga, era huelga. En otros lugares de la región eso no era tan normal, no había esa fuerza. Bueno, entonces ese es como un eje que yo tomo. Y otra dimensión que me va a servir es cómo se trabaja en ese momento y cómo se incorpora al interior de la reflexión filosófica lo que podríamos llamar una especie de, no sé cómo decirlo,
de posición populista, ¿sí? Pero muy curiosa, donde quienes defendían esta importancia del pueblo en la reflexión filosófica, resulta que consideraban que ese pueblo, bueno, no tenía ni voz ni voto, diríamos, ¿no? Y que eran los filósofos quienes le iban a decir a ese pueblo qué es lo que había que hacer y que le iban a otorgar la palabra o iban a hablar en nombre de ellos, ¿no? Bueno, estos eran debates que teníamos en la época muy fuertes, ¿no? Y que están registrados también en trabajos y demás. Bueno, eso me llevó a distinguir por lo menos 4 posiciones al interior de lo que he preferido llamar filosofía para la liberación, ¿sí? Porque la que hace la liberación no es la filosofía, sino que la filosofía aporta al proceso de transformación social, o debería aportar, ¿no? Entonces, ahí encontré una posición ontologicista, lo que le llamé así, claro, una terminología que también es discutible, pero trata de ser lo más sugerente que se pueda, ontologicista, otra versión analéctica, otra versión historicista y otra versión problematizadora. Y en cada uno de esos casos pude analizar con todo detalle, bueno, cómo entendían la filosofía, cómo entendían los antecedentes de esa filosofía, cuál era su metodología y cuáles eran las propuestas que se hacían en cada caso. Bueno, cuando decíamos que no es una generación, o que no fue una generación, la que produce aquí inicialmente en Argentina esto que se conoció como filosofía de la liberación, estoy pensando en que, digamos, cuáles son las diferencias de edad que podrían tener una generación. El mayor de los integrantes de estos intentos fue Arturo Roig, y el más joven fui yo. Entonces, claro, la diferencia era de varios años, y era muy difícil decir que pertenecíamos a la misma generación. La posición ontologicista creo que estaba representada de manera muy clara por Gunther Rodolfo Kusch y Mario Casalla. La posición analéctica estaba representada por Juan Carlos Escanone, Enrique Dussel, Osvaldo Ardiles. La posición historicista estaba representada aquí particularmente por Arturo Andrés Roig, y la posición problematizadora estuvo representada por Manuel Ignacio Santos, Severino Croato y quien está aquí hablando en este momento. Entonces, esto, digamos, es interesante verlo porque también depende de los contactos, los trabajos, donde se hacía, etc. Núcleos importantes en la región de discusión fueron en aquel momento, San Miguel, en Buenos Aires, fue la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, y la Universidad Nacional de Salta, que se acababa de fundar para el año 72, si la memoria no me falla, 72, 73. Después, claro, se desarrolló esto en otros lugares, en Córdoba, en el litoral, etcétera, y posteriormente ya fuera del país. Conviene volver un momento a estos 4 grandes sectores que que pude en su momento delimitar dentro de las filosofías para la liberación, un poco para caracterizarlo en su génesis, en su gestación, y también porque eso es necesario para saber qué tanto de eso hoy se sigue reiterando o se sigue planteando de otra manera. En el caso de la posición ontologicista, un primer aspecto que hay que destacar es que se presentaba como, diríamos, la versión del pueblo argentino y latinoamericano, y particularmente como la versión de nuestros pueblos originarios, sobre todo centrado en el caso aymara, curiosamente sin usar
estudios ni antecedentes de lo pensado al respecto y de lo investigado al respecto en la región. Entonces, bueno, ahí está la propuesta de Kusch, que hacía de que lo importante no era el ser, sino el estar. Entonces los indígenas eran gente que está, pero no es, lo cual nos llevó en Salta a muchísimas discusiones al respecto, y sobre todo a cuestionar lo que nos presentaba en aquel momento. Estoy hablando de los años 73, 74, cuando tuvimos ocasión de trabajar, de coincidir como profesores en la Universidad Nacional de Salta, que es lo que nos presentaba como el pensamiento aymara. Y ahí la discusión que teníamos era que le decíamos, mira, lo que nos está presentando como pensamiento aymara, no, esto suena a Heidegger, suena a Spengler, suena a Le Bon, suena etcétera. No, que sí, que esto es, y qué sé yo, y que yo sí tengo contacto con los aymaras, y yo he hecho trabajo de campo. Y bueno, en una ocasión nos contó eso, y lo he repetido en otros lugares, y están por ahí las citas textuales, mis trabajos. Él decía, no, es que yo voy a hacer trabajo de campo con los aymaras. Bueno, ¿y cómo es que haces vos trabajo de campo con los aymaras? No, yo voy, ellos están, por ejemplo, en la asamblea comunitaria discutiendo, entonces me dejan a mí pasar y yo tomo nota de lo que ellos están haciendo. Cuando ellos terminan diríamos, el intercambio y el diálogo colectivo, me otorgaban a mí la palabra. Y entonces yo tomaba la palabra y les explicaba lo que ellos habían querido decir. A mí me parece que queda clarísimo, ¿no es cierto?, que hay una posición explícita, digamos, donde no tienen voz los aymaras, sino que Kusch nos contaba lo que él creía o decía o pretendía que fuera lo que decían los aymaras. Felizmente se ha avanzado mucho ya en estas discusiones y yo creo que ya ese tipo de planteamientos quedan completamente rebasados, pero eran discutidos y cuestionados por nosotros en aquellos momentos. Bueno, a esto se asociaba otras cuestiones, ¿no?, donde de nuevo se quería presentar al pueblo como, bueno, una especie de constructo que no tenía nada que ver con lo que la gente en concreto decía, sentía, quería hacer, pensaba, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ser también analizado con mucho detalle respecto de dimensiones políticas que en ese momento se estaban jugando y que también están desarrolladas con cuidado en mis trabajos. En el caso de la filosofía que llamé analéctica, ahí, digamos, la preocupación era cómo rebasar la dimensión dialéctica y cómo justificar la postulación de un pueblo pobre, oprimido, argentino y latinoamericano, que estaría fuera de la totalidad y que sería una especie de otro alternativo externo, digamos, a la totalidad imperante. Eso también nos llevó a larguísimas discusiones porque, como yo decía en aquellos momentos, ese pueblo pobre estaba y está fuera de los beneficios del sistema, pero no está fuera del sistema, ni está fuera de la totalidad, sino que está formando parte de esa totalidad. Y ahí venía esta dimensión de lo analéctico, lo que estaría más allá de la dialéctica que se quedaría al interior de la totalidad. Bueno, esa es toda una discusión que teníamos en aquel momento y que se ha mantenido, digamos, porque siguen habiendo aspectos que tienen que ser desarrollados con cuidado, con Dussel, con Escanone, con Ardiles, etc. En el caso del historicismo, era una posición sostenida básicamente por Royo. Me sentía también muy cercano y me sigo sintiendo muy cercano a eso. El historicismo y la denominación, claro, crea problemas, ¿no?, y ha creado muchas dificultades también, pero a lo que nos referimos es que estamos metidos adentro de un proceso histórico, somos parte de ese proceso y queramos o no queramos, ahí estamos. Entonces no es posible salirse de ese proceso histórico. Y lo mejor que se puede hacer, lo más, diríamos, coherente que uno puede hacer, es estudiar este proceso, ver lo que nos antecede,
tanto a nivel de la historia en general, como a nivel de la historia del pensamiento filosófico en particular, para ver dónde estamos ubicados, qué podemos aportar y cómo podemos modificar esa situación. Y bueno, en el caso de la propuesta problematizadora, lo que planteábamos era que era indispensable producir una verdadera ruptura epistemológica, aquí retomando la terminología de Gastón Bachelard, producir una verdadera ruptura epistemológica que permitiera verdaderamente poner la filosofía al servicio del proceso de transformación, planteándose los problemas que se daban en la coyuntura y recuperando los antecedentes de esos problemas para poder aportar algo en su solución. Entonces, digamos, si no se entiende esta compleja trama y solo se reduce la filosofía de la liberación a una versión o a una de estas versiones, bueno, creo que no solamente se pierde fuerza y pierde peso lo que se vivió y lo que se postuló en su momento, sino que además, digamos, se tergiversa y se caricaturiza los esfuerzos que se han hecho. Bueno, incluso algunos, en un momento dado, agobiados por esa idea de que había una sola filosofía de la liberación y que había que entenderla de esa manera y no de otra, es el caso de, bueno, fue el caso de Roy y el mío también. En algún momento dijimos que estábamos después de la filosofía de la liberación, que ya no dábamos más de todo eso, y si eso era filosofía de la liberación, no estábamos de acuerdo. Y después hemos insistido mucho en que no era solo eso, que estaban todas estas otras posibilidades y que es necesario seguir insistiendo en una liberación integral, no en una liberación que se queda en meras palabras o que se quiere imponer a la gente. Y las movilizaciones que estamos viendo en este momento en todas partes, bueno, son muestra de eso. La utopía sigue viva, la movilización sigue viva, la resistencia no se acaba, seguimos metidos dentro del proceso histórico, queremos construir unas sociedades diferentes, un mundo diferente, donde, de nuevo, plenitud humana, dignidad humana, sean los criterios fundamentales y los derechos se hagan efectivos. Y eso creo que hay interesantísimas experiencias en la región, con todas sus ambigüedades, contradicciones, dificultades, pasitos para adelante y pasitos para atrás, y hace falta entenderlos a fondo, y para eso también hay que insistir en que la filosofía sola no alcanza, sino que la filosofía tiene que alimentarse de otros saberes que nos permiten, diríamos, precisar con mayor claridad la coyuntura en la que nos encontramos y las alternativas que se abrirían. No es un tema fácil y no es una cuestión que se puede resolver así en 4 palabras. Un primer intento de hablar de esto, yo lo hice en un trabajo que me pidieron para Italia y que fue también publicado aquí en la revista, me autorizaron a publicarlo aquí también en la revista Intersticios, un artículo que se llama Filosofías para la Liberación. Relevos generacionales, nuevos aportes, como interrogante. Y aquí hay un punto que yo quiero mencionar porque creo que es clave para entender esto, que es un pequeño epígrafe que yo le puse a este trabajo de un querido amigo venezolano, Alirio Liscano, de un cuento que se llama Sueña, publicado en Macasay, en Mérida, en 2004. Y él decía así: el mundo es de los soñadores, aunque escuches que digan lo contrario. Sueña cada día, cada mañana y cada instante. Nunca dejes de soñar, porque todo lo que el hombre construyó sobre la tierra, primero tuvo que soñarlo. Los sueños siempre antecedieron a los hechos. Bueno, esto tiene que ver un poco con esta idea de que, digamos, hablábamos antes de la utopía, soñar despiertos, ¿no? Es decir, no son sueños en el sentido de una especie de fantasía evasiva, ¿no? Sino que es un soñar despiertos, queriendo meterse más a fondo en la realidad y queriendo trabajar en la transformación de esta realidad. Bueno, tampoco es casual que yo dedicara esto a la memoria de León Rosichner, que acababa de fallecer en ese momento cuando yo estaba haciendo este trabajo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? En síntesis,
de la situación actual y de la vigencia de la liberación. Si yo dijera, bueno, aquí está usted contra las cuerdas y tiene que resolver esto en 5 minutos, a ver si lo logro. Primero, por liberación, algunos entendíamos clarísimamente una transformación total de la realidad. Es decir, una transformación de esta realidad que está convirtiendo a los seres humanos clarísimamente en una especie de seres completamente aislados, individualizados, y donde el consumo es lo único importante que hay que hacer. Y si no sirves para eso, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, la única manera de transformar esto y de liberarnos, ¿sí?, para tener dignidad humana, es transformar las reglas del juego de este sistema en el que estamos metidos. Y eso no hay recetas, hay que buscarlo, hay que inventarlo, hay que construirlo, hay que hacerlo, en fin, probar, ¿no? En segundo lugar, hay, felizmente, cantidad de jóvenes colegas que están trabajando, repensando todo esto, tratando de reubicar lo que fue históricamente y lo que se podría postular en este momento. Aquí mismo, por ejemplo, en Córdoba, hay compañeros que trabajan la filosofía para la liberación desde la perspectiva de una estética, ¿sí?, para la liberación. Es el caso de Gustavo Cruz, de Carlos Hasselborn y de Óscar Pacheco, que están buscando, diríamos, cómo esa dimensión de sensibilidad, diríamos, ¿sí?, que actúa en la vida colectiva, tiene que ser examinada con todo cuidado y ver qué papel juega en la construcción de sujetos. También está en todo el esfuerzo que están haciendo en la Cátedra de Filosofía Latinoamericana, aquí en la Universidad Nacional, bueno, con el liderazgo durante años de Cristina Liendo y ahora Paola Gramaglia, que está a cargo de la cátedra, y todas las compañeras y compañeros que participan de esto desde hace años y los nuevos que se van integrando, buscando cómo poder colaborar filosóficamente en la constitución de nuevos sujetos, ¿sí?, o en el reafirmarse de nuevos sujetos como parte de los movimientos sociales y de los movimientos de resistencia que no solamente en Argentina, sino en toda nuestra América y a nivel mundial están en este momento indignados, buscando, intentando construir alternativas viables. Y ahí es donde yo creo que tendríamos que ubicar con toda precisión diríamos, la presencia de la dimensión utópica como una búsqueda muy, muy fuerte, como una construcción colectiva muy importante que tiene que ver con la organización de base de la sociedad para que podamos ejercer nuestra soberanía. Cualquiera que entre al área de la filosofía latinoamericana es imposible que no se encuentre con algún texto de Dussel. Yo en mis comienzos de la carrera me encontré con varios textos de Dussel, pero hubo uno que fue como el que me persiguió y que se llama Método para una filosofía de la liberación, y me persiguió en dos aspectos que me parecieron así como muy potentes. Uno, la preocupación que tenía por tratar de buscar alguna forma metodológicamente apropiada para entender el fenómeno latinoamericano, y otra, asociada a esta, que tenía siempre que ver con cómo resolver el problema de la liberación o el problema de liberar al sujeto oprimido. En ese texto, para mí es un texto central que finalmente conseguí trabajar sobre él en mi tesis de doctorado. Digo conseguí porque fue bastante complicado también a nivel académico. A veces no es tan sencillo trabajar proyectos de este tipo. Y si bien ya no estaba tan enamorada de Dussel cuando hice la tesis, sin embargo creo que es relevante su trabajo, y a mí me interesaba evaluar en qué sentido era
la potencialidad del texto de Dussel era fértil para seguir pensando en América Latina. Entonces yo he trabajado esta doble potencialidad, encontrando algunas dificultades, pero señalando de alguna manera la importancia que tiene él en relación a pensar América Latina en una perspectiva geopolítica. Lo primero que nos interesa siempre señalar es la importancia, o por lo menos eso es lo que yo he marcado siempre, la importancia que ha tenido la filosofía de la liberación como el momento de ruptura con toda otra filosofía que se haya producido antes. Y en este sentido la filosofía de la liberación está imbuida de la problemática de la filosofía contemporánea. Es decir, a la filosofía de la liberación le interesa o ha trabajado de manera constante la preocupación por una crítica a la modernidad entendida como totalidad, y en esta crítica ha trabajado y ha tratado de señalar los inconvenientes que tiene la filosofía moderna en relación a tres categorías centrales: la de historia, la de sujeto y la de cultura. Las tres categorías de historia, sujeto y cultura en la filosofía de la liberación y especialmente en Enrique Dussel han sido propuestas más que originales, sino que han sido trabajadas desde la situacionalidad latinoamericana. El concepto de historia ha sido trabajado pensando en la posibilidad o pensando en una metodología que conciba una historia en la que la conquista de América resulte central, ¿no? En ese sentido, Dussel es uno de los que más ha trabajado por la idea de una contramodernidad o la idea de una historia mundial y crítica, que son sus últimos textos, ¿no? El otro punto es el que se refiere al concepto de sujeto. Ahí quizás tenemos cierta ambigüedad, pero bueno, él establece la idea de pobre en sus primeros textos, un pobre que en relación a las propuestas de la teología de la liberación con las que él dialoga puede encontrar su motivación política más importante. Sin embargo, en la versión que elige Dussel para seguir trabajando, que es tomar la idea del cara a cara levinasiano, de alguna manera debilita esta perspectiva de acción política que tenía el sujeto en la versión de la teología de la liberación, pero de todas maneras creo que sigue siendo potente para seguir pensándolo. Mis críticas en todo caso refieren a cómo sigue configurando la idea de ese sujeto otro en términos que no le permitirían emanciparse, porque queda atrapado, digamos, en esta figura del intelectual de tipo paternalista, ¿no? En el que necesitarían siempre el otro, el oprimido, la víctima, necesitaría de este intelectual o de los intelectuales para poder tener voz, ¿no? Esa es mi crítica más importante al autor. Pero creo que el otro potencial, que es lo geopolítico, resulta relevante. En sus últimos textos el autor trabaja más bien o va a ir trocando, digamos, esta categoría de pobre a la categoría de víctima, y ahí ya creo que en todo caso termina de sacarle toda potencialidad política. Por supuesto que Dussel criticaría esta tesis que tengo, pero bueno, creo que ese debate es muy interesante, sobre todo en relación a poner esto que se puso en discusión en la filosofía de la liberación con las filosofías contemporáneas. Y me parece que el papel de los intelectuales, lejos de presentarse como alguna vez se creíamos que dábamos la voz al otro, o que en todo caso lo que hacemos es trabajar juntos, investigar digamos, hay como un corrimiento de la figura del intelectual como el sabio para convertirse en un trabajador más o en un acompañante de estos procesos sociales emancipatorios. Siempre, por supuesto,
si la pregunta si se es partidario o no, la idea es tomar posición en el lugar donde está, desde el lugar donde está cada uno.